Nuevamente les queremos dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas vean su programa, su canal, Meditando en la Palabra. Y bueno, pues estamos ya casi a días de tener el Festival de la Biblia en México. No sé si en otros países, pero en México el mes de agosto es el mes que le dedicamos a la Biblia y donde pues mucha gente hace actividades y pues nosotros también los queremos invitar para que en ese mes vamos a estar mandando unas cápsulas de la Biblia a cada pastor que integran. Bueno, no todos, pero vamos a tratar. Bueno, ¿qué te parece si nosotros oramos a Dios y le pedimos dirección a Él? Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre. Te pido que tú me bendigas y que tú me guardes. Sobre toda cosa guarda, guarda mi corazón y ayúdame a ser instrumento de bendición para la gente, Padre. Amén y amén. Bueno, pues en días pasados se celebró en todo el mundo, pues en especial en Israel, un ayuno conmemorando la destrucción del templo. Y hoy la pregunta que les hago a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Se, se volverá a construir el templo o no? ¿O en qué tiempo? ¿Falta poco, falta mucho para que se pueda volver a reconstruir el templo? Y bueno, pues, ¿qué te parece si la Biblia nos habla a tu vida y nos da ese conocimiento? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los lleva al desierto y llegan como en 2 meses aproximadamente al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le habla a Moisés que suba y ahí le entrega eh, las tablas de la ley o la Torá o el Pentateuco, como lo quiera llamar, le entrega a Moisés. Y en el capítulo 25, él le pide que haga un midrash, un santuario, y, y empiezan a hacer ese santuario en el desierto. Y te lo voy a poner aquí con la Biblia, que nos ayude la Biblia aquí a leer, porque digo, al final tenemos que deleitarnos, hoy estamos en vacaciones y no tenemos prisa. En el capítulo 19 vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos, o sea, en el mes tercero, quiere decir que en 2 meses llegaron, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto tiene mucho que decir, pero bueno, en este caso ahorita vamos a ver nada más lo que te decía yo en las preguntas. Y empieza ahí decir, a darle los mandamientos. En Éxodo 20, pues ya le dice lo que le llama a la gente nada más los 10 mandamientos, ¿no? Que no son 10, son 613 misbot en hebreo, 613 mandamientos. Y en el capítulo 25 de Éxodo es cuando él le dice, Jehová habló a Moisés diciendo, eh, dice,
harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí sí le dice, hagan un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y dice en el 25, a ver, 25 o 20, vamos a ver. No. Dice en el 22, y tú hazme un santuario y ahí yo me voy a declarar a ti y hablaré contigo. Esa era la idea de Hashem, de Dios, del Todopoderoso, como tú le quieras decir. Esa era la idea. Y bueno, pues llega un momento en que eh, llegan a la tierra que fluye leche y miel. En la Biblia hay unos libros que son levíticos. No es un libro que camine, que sea histórico, sino que ahí va, está en el mismo desierto. El libro de Números es también una historia que va avanzando. Y Deuteronomio es parte de Números porque están en el desierto, están ya para entrar. Y es cuando les dice Dios, vuelves a repetir la ley. De hecho, Deuteronomio quiere decir eso, repetición de la ley. Y bueno, ya entran, se acomodan, pasa lo que tenía que pasar, pasa el tiempo de los jueces. Eh, en el capítulo 8 de Samuel, de primera de Samuel, el pueblo le pide un rey a, a Samuel, ¿no? Le pide un rey. Y pues él acepta y el primer rey que, que pone Dios es Saúl. Y casualmente Saúl es Saulo. Y Saulo, pues conocemos a Pablo, ¿verdad? Que también es Saulo. Y eran de la misma tribu, los dos. Bueno, eso es que lo que pasa es que todo concuerda, todo se enlaza, pero pues hay que desmenuzarlo, hay que tenerle tiempo a esto. Y lo más importante ahorita que quiero decirles es esto, que las preguntas que le hice al principio las pueda contestar la palabra. Bueno, entonces ya en segunda de Samuel desechan a Samuel por desobediencia, sube al trono el rey David, pasan muchas cosas, pero al final sube al trono. Y luego en el capítulo 7 de segunda de Samuel, dice, aconteció que cuando ya rey David habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, o sea, ya había logrado esa shalom, esa paz. Dijo el rey David al profeta Natán, dice, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y yo aquí, híjole, es que te digo que sale sin querer. Muchas veces nosotros como sacerdotes hablamos tan a la ligera, sin consultar a Dios, que deberíamos hacerlo en todo momento. Y lo que debió de haber hecho Samuel ahí es decirle al rey David, espérame tantito, voy a consultar a Dios, a ver si ese es su deseo. No que él vio nada más lo que vio, y como pues Dios ya le había dado esa paz, ya le había dado ese, pues ese doblegar a todos los pueblos de al lado, pues dice, pues si Dios está con él, ¿no? Pues si Dios está con él, pues adelante, pero no se acordaba Samuel que él es el profeta y que él tenía que ir a hablar con él, no el rey David. Dios le puede hablar también al rey David, claro. Bueno,
Yo opino que debió de ir primero con Dios, por lo que vamos a leer. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y desde que empieza a decirle, dile a mi siervo, al que me sirve, no tanto como esclavo, pero sí como que, sí está fuerte esa palabra, ¿eh? Así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿En dado qué? En tienda y en tabernáculo. Cuando él le dice, tú me has de edificar casa en que yo more, casi casi le está diciendo, pues acuérdate quién eras tú, un cuidador de ovejas. Bueno, dice, yo nada más he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han de edificar casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, fíjate lo que está diciendo yo, ¿no? Él empieza a decir, fíjate quién eras tú, acuérdate, ahora resulta que tú me vas a hacer casa a mí, al Todopoderoso, al Elohim. Y no es que sea ególatra a Dios, papá, sino que esto nos da mucha enseñanza, pero eso lo vamos a ver después, otro día. Yo lo único que quiero mostrarles es si se va a reconstruir el tabernáculo o no se va a reconstruir. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuando has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y pongan aquí atención, ¿eh? Dice Dios, dice, Él te hace saber que Él te va a hacer casa a ti, no tú a Él. Y cuando, dice, yo te voy a hacer casa a ti, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo voy a firmar su reino. Él me va a edificar casa a mí, nombre, y yo le voy a firmar para siempre el trono de su reino. Yo voy a ser a él padre y él me va a ser y él será mi hijo. Y aquí está la clave. Dice, tú me quieres hacer casa a mí, pero no es posible que tú me hagas casa a mí. Al contrario, yo te voy a hacer casa a ti. Y, y dice, cuando dice uno de tu linaje, él se va a encargar de edificar casa a mi nombre. ¿Y quién es ese? Dice, yo le voy a hacer a él padre y él me será a mi hijo. Desgraciadamente, David no entiende la palabra profética que viene de parte de Samuel, pero que es de Dios. Dios le dice esto a Natán, perdón, Dios le dice esto a Natán, y Natán se lo lleva al rey David, y el rey David no entiende. Y yo creo que no le preguntó más bien malentendió el rey David, y él creyó que él iba a ser uno de sus hijos. Entonces, como tenía varios hijos, pero él quería a Salomón, le dice
el rey David a Salomón antes de su muerte? Ay, es que mi Dios me encargó que tú hicieras una casa. Pero no, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el que le iba a hacer una casa se llama Jesucristo. Porque en primer lugar Salomón pues se perdió. Dice en el capítulo 11 de Reyes que tuvo 1000 mujeres y que sus mujeres le desviaron su corazón para adorar dioses ajenos. Entonces él no pudo ser. Te lo voy a mostrar. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te allegues a ellas, ni ellas se allegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras dioses ajenos. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David. ¿Por qué? Porque Salomón siguió a Astoreth, a de los Sidonios y Milca. Bueno, yo te quiero demostrar que, dice, el que me va a construir templo a mí, yo le voy a hacer por padre, y él me va a hacer a mí por hijo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo 25, que ya lo leímos, el deseo de Dios es hacer un tabernáculo. Le dijo a Moisés, dice, hazme un midrash, hazme un lugar de reunión, un elmo, hazme un lugar especial, y de ahí me voy a declarar contigo. Dice en la segunda de Corintios, dice capítulo 5, te lo va a poner. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, sabemos, el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 6, dice, o ignoráis que son templo, midrash, un santuario, para Dios, y que tienes que cuidar tu santuario. Así lo dice en la primera de Corintios. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces fíjate lo que dice Juan, capítulo 2, 22. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dice, no, desde antes, porque le preguntaron a Jesús, dice, y los judíos le respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y él respondió, les digo, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, el segundo templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Dice, mas él hablaba, ¿qué? Del templo de su cuerpo. En 3 días. Dice la palabra que iba a restar en 3 días, ¿no? Entonces él hablaba del templo de su cuerpo.
En el capítulo 16 de Juan, dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Cuando yo me vaya, va a quedarse el Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo que quería Dios desde siempre. Él nunca le mandó a hacer un templo. Se equivocaron, sí. Lo malinterpretaron, sí. ¿Y por qué digo que lo malinterpretaron? Porque, de hecho Salomón dijo, no puedo creer yo que este templo que hice pueda caber tu gloria, pueda caber tu presencia. Cuando Salomón era muy sabio, ¿no? Y él reconocía que no, un templo pues no podía caber la gloria de Dios, ¿no? Y lo que quería Dios era que pudiéramos reconocer que el templo somos nosotros, por eso por eso, yo ahora sí yo te digo, desde lo que yo leo y veo, que no se va a poder, ya no van a poder construir el templo de Dios, ya no lo van a poder construir, porque no era idea de Dios. Tanto así que el templo que hizo Salomón fue destruido hicieron rapiña con él. Se llevaron los muros, pues eran las maderas, todo era de lujo, todo había plata, había oro, había de todo y se lo llevaron. Nabucodonosor, los babilónicos. El, vamos a ver, Daniel. Dice, en el tercer año de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Entonces dice que Nabucodonosor sitió a Judá porque primero había desaparecido Israel del norte porque se dividió, pero también esto ya es otro cantar, es otro estudio y espero que les guste. Dicen, les voy a leer aquí lo en 5. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, es como lo que vimos en Daniela, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron bronce a Babilonia. Bueno, hicieron rapiña, incensarios cuencas, dicen el 15, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevaba el capitán de la guardia. Hicieron rapiña, tiraron el templo. Pero, pero lo volvieron a reconstruir.
por órdenes de Ciro. Vuelven a reconstruir el templo que conocemos cuando en la Biblia cuando llega nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan vemos cómo pues le dice ellos, ustedes tienen este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Y dice, no, estás mal, dicen. Si este templo en más de 40 años se construyó y tú dices que tú lo vas a levantar, no. Bueno, eh, dice aquí, les voy a leer, en el 24 de Mateo, vamos a leer Mateo, y ya Mateo 24, dice, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? O sea, de cierto, o sea, va a ser verdad que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué dijo? El segundo templo dio una palabra profética a Jesús, nuestro Señor Jesús, y dijo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. No era la intención de Dios que hicieran un templo, porque Él quiere habitar en casa no hecha de manos de hombre. Dice en Hechos 15:16, el que tenga oídos para oír, oiga, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y yo voy a reparar sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuál templo? Es un templo espiritual. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Somos nosotros. Yo era un templo caído, los muros destruidos. Pero un día Jesús me empezó a restaurar, a reconstruir. Y me hizo sentar en los lugares celestiales junto con Él. Y yo te puedo decir hoy qué bendición. Entonces, para terminar, dice en Hebreos, sí creo que sí es en Hebreos, pero de todos modos vamos a ver. A ver. Bueno, ahorita quiero terminar con esto. Dice Hebreos que no hay otro sacrificio, ya que el único sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en ese sentido vamos a buscar la, la lógica y qué pasaría si vuelven a reconstruir el templo. Dice que ya tienen preparadas las vacas rojas, que ya tienen preparados los muros, todo ya lo tienen preparado. El arca, pues quién sabe dónde estará, esa no la tienen, o a lo mejor la tienen escondida, no sé, pero ¿qué pasaría? Volverían a hacer los ritos, volverían a hacer sus sacrificios, y ya no hay otro sacrificio donde podamos
nosotros absolver nuestros pecados. Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya no hay que llevar palominos, ya no hay que llevar ovejas y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice Juanito, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. No se va a reconstruir el templo. En Dios no hay casualidades. Y no es casualidad que no, ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre ahorita, del templo de los musulmanes, que esté en el lugar santísimo. No es casualidad que esté en ese lugar y que Dios haya permitido esto. ¿Qué tenemos que hacer? Cada día ir edificando nuestro templo, el que Dios quiere de verdad. Y lo que dice Éxodo 25, dice, te lo voy a volver a leer. Harás un santuario para mí y habitaré en medio de ti. ¿Para qué? Para que de ahí me declare a ti y hable contigo. Cuando dice en Mateo capítulo 6, dice, enséñanos ahora. Dice, sí, claro que sí les voy a enseñar. Cuando oren, no sean como los hipócritas que se van allá, que se alargan las filastelias. Tú enciérrate en tu cuarto. Ahí hazme el santuario. Y lo que tú hablas conmigo en secreto, yo lo voy a declarar en público. Yo te voy a bendecir en público. Amén. Pues soy su amigo José Luis Apóstol. Y esta es la palabra. Para mí, el templo que quería construir Papá Dios, eras tú y soy yo. Un día, Dios, en su misericordia, les va a revelar esta palabra a su pueblo. Romanos capítulo 11, 17 dice que somos el olivo verdadero. Digo, el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero. Y 22 al 25 dice que esto Dios cegó el entendimiento de ellos hasta que pase la mayoría de los gentiles. Una vez que haya cumplido este propósito, a Él les va a revelar lo que tú y yo ya nos reveló hoy. Que el tabernáculo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y te lo voy a decir. Dice aquí en Apocalipsis, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo. Nosotros somos tabernáculos de Dios aquí en la tierra,
Pero allá en el cielo Él va a ser nuestro tabernáculo a través del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No me puedo ir sin antes invitarte de verdad. ¿Tú quieres ser tabernáculo del Espíritu Santo? Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Señor Jesús, yo te pido perdón porque no obedecí los mandamientos, porque no te conocía. Y hoy te hablo mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si quieres y puedes anexar más comentarios o una pregunta, con todo gusto aquí nosotros te la daremos. Y disfruta toda la barra de Tucac TV Internacional. Todos son muy buenos, todos son muy preparados y siempre con una palabra dulce. Bendiciones.